Bueno amigos, ayer tuvimos un anuncio importante y es que Apple por fin comunicó la fecha oficial de la WWDC 2024, la conferencia anual para desarrolladores en la que se presentarán las novedades que llegarán a los diferentes sistemas operativos. Este año se celebrará del 10 al 14 de junio. Siendo el día 10 el día importante, ya que es el día que retransmitirán el evento característico en el que en esta ocasión veremos las novedades de iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 y bueno, del resto de sistemas operativos. Los días 11, 12, 13 y 14 se realizarán talleres y presentaciones para los desarrolladores que tengan la oportunidad de acudir al Apple Park. El evento será presencial para algunos afortunados desarrolladores que van a poder acudir allí en persona, pero el resto podremos seguirlo por diferentes vías. Por ejemplo, a través del canal de YouTube de Apple, a través de su página web y a través de la aplicación dedicada precisamente a los desarrolladores. Y bueno, sobra decir que nosotros también haremos nuestra cobertura correspondiente para poder comentar en tiempo real todo lo que se vaya presentando. Greg Joswiak, el vicepresidente de marketing de Apple, en su cuenta de X, hizo esta publicación en la que deja entrever que la inteligencia artificial tendrá un papel importante en el evento. Si os fijáis, remarca en mayúsculas las palabras absolutely e incredible, ¿vale? Que si nos quedamos con la primera letra de ambas palabras tenemos AI, que en inglés viene a ser Artificial Intelligence. Evidentemente, si seguís nuestros vídeos, pues no os sonará nuevo, ya que esto es algo que venimos avisando desde hace tiempo, pero por si las moscas, bueno, os voy a hacer un breve resumen de lo que yo creo que podríamos ver. Y bueno, hay que empezar con iOS y iPadOS 18, que yo creo que van a ser quizás los grandes protagonistas del evento. Según las últimas informaciones de analistas como Mark Gurman, será una de las mayores actualizaciones en la historia de iOS, con un gran enfoque en inteligencia artificial. No está claro todavía qué características usarán inteligencia artificial, pero bueno, hay algunas bastante obvias. Se espera una mejora importante de Siri, ya que a día de hoy es el peor asistente inteligente con diferencia. Claro, con la inteligencia artificial sería capaz de, por ejemplo, poder entender nuestras peticiones usando lenguaje natural, sin necesidad de tener que utilizar comandos muy concretos como pasa ahora. Pero las mejoras de inteligencia artificial no se quedarán ahí. También se espera que se integre dentro de la aplicación de mensajes para poder responder preguntas y completar frases automáticamente. También en Apple Music, pudiendo generar listas de reproducción de forma automática en función de los gustos de cada usuario. Se integrará también dentro de aplicaciones de trabajo como Keynote y Pages para ofrecer algo similar a lo que se anunció con Microsoft Copilot, y también se espera que mejore mucho el Spotlight para que la búsqueda de contenido en el iPhone y en el iPad sea mucho más precisa. Y luego también habrá mejoras de inteligencia artificial para aplicaciones de desarrolladores, véase Xcode, ya que se rumorea que este tendrá funcionalidades que permitirán a los desarrolladores escribir nuevas aplicaciones más rápidamente. Y si nos ceñimos a información reciente que hemos ido conociendo en los últimos días, por ejemplo, sabemos que Apple está buscando alianzas con peces gordos del sector de la inteligencia artificial como Google y OpenAI. Es más, parece que las conversaciones con Google están muy avanzadas con el fin de poder licenciar Gemini, que es el modelo de inteligencia artificial de Google. Más cosas que hemos conocido esta semana. Por ejemplo, también se espera que iOS 18 sea mucho más personalizable. Según Bloomberg y Más Rumors, la pantalla de inicio permitirá crear espacios en blanco y también que podamos organizar los iconos de las aplicaciones que tengamos instaladas de una forma mucho más flexible. Esto sería un gran cambio con respecto a todos estos últimos años en los que realmente la apariencia de iOS ha cambiado muy poco. En realidad, si nos ponemos a hacer memoria, yo creo que desde iOS 7 no tenemos un cambio realmente importante. En fin, ya veremos finalmente si nos sorprenden con más cosas o al final iOS 18 acaba quedando en un bluff. En fin, esperemos que no. Con respecto a macOS 15, bueno, podríamos decir que se beneficiará de las mismas funciones de inteligencia artificial que se presenten para el iPhone y el iPad, pero no mucho más. No se espera ningún rediseño importante. En realidad, según las últimas informaciones que hemos conocido, el rediseño en macOS podría llegar el próximo año, no este. Ya digo, en realidad, ya no solo de macOS, del resto de sistemas también se sabe más bien poco, por lo que es complicado precisar sobre lo que se podría anunciar. Entiendo que un sistema operativo que se llevará gran parte de la atención será visionOS. Será la primera WWDC
en la que tenga un segmento propio para presentar nuevas funciones que llegarán en septiembre, cuando lancen, ya sabéis, la actualización oficial para todos. Y si no lo han hecho antes, tampoco sería descartable que anuncien la llegada del Vision Pro a más países. Sin ir más lejos, el propio Tim Cook ha confirmado en estos días, que está haciendo una ruta por China, que este producto llegará al país antes de acabar el año. Precisamente a nivel de hardware tampoco deberíamos descartar que veamos anuncios. En la WWDC a veces Apple suele anunciar ordenadores, por lo que, oye, quizás se presenten el Mac Studio y el Mac Pro con el nuevo chip M3 Ultra, el cual todavía, no olvidemos, no conocemos. Y, oye, es cuestión de tiempo que lo presenten. Si no lo hacen antes, ya digo, yo creo que la WWDC puede ser un gran momento. Y de acuerdo a los rumores y filtraciones más recientes, precisamente el M3 Ultra promete ser una bestia parda, precisamente en cuanto a rendimiento. Según los rumores, la CPU sería de hasta 32 núcleos, 24 serían de rendimiento y 8 de eficiencia, y la GPU de hasta 80 núcleos, 16 más que la versión tope del M2 Ultra actual. Luego también se espera que mantenga los 32 núcleos de Neural Engine para inteligencia artificial como el M2 Ultra, pero con un rendimiento por núcleo un 40% superior. También podría soportar, ojo, hasta 192 GB de memoria RAM unificada. En resumen, que el M3 Ultra elevaría el listón del rendimiento de forma notable respecto al ya de por sí potentísimo M2 Ultra. Sería capaz de masticar prácticamente cualquier carga de trabajo de muy alta exigencia. En fin, seguro que según se vaya acercando la fecha iremos sabiendo más cosas sobre esta WWDC y lo que podríamos ver, así que os animo a estar muy atentos al canal, ya que aquí os lo contaremos todo. Decidme en los comentarios de este vídeo qué esperáis vosotros de esta WWDC. ¿Tenéis ganas? ¿No muchas? En fin, me interesa leeros. La verdad que yo particularmente tengo que reconocer que estoy bastante ilusionado, a diferencia de otros años. Otros años realmente los rumores no me dicen nada, pero creo que estamos en un momento muy importante donde podemos empezar a ver el futuro de Apple, hacia dónde va, ¿no? Sobre todo con las mejoras que quieren implementar a nivel de inteligencia artificial. Es el momento de presentar todas sus armas y bueno, veremos si cumplen las expectativas o no. Antes de despedirme me gustaría animaros a que visitéis lamanzanamordida.com y que os suscribáis. Cada semana publicamos un nuevo podcast en formato audio y vídeo, es un podcast exclusivo solo para los suscriptores y como no podía ser de otra forma, este viernes vamos a publicar un episodio en el que hablaremos de la WWDC 2024, además de otros temas interesantísimos que han ido surgiendo durante estos días. Así que, de verdad, no tiene desperdicio. Además, con esa suscripción tendréis también acceso a nuestra comunidad con el resto de suscriptores y a regalos que hacemos cada mes, precisamente. Así que nada, dicho todo esto, ahora sí me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme vuestros comentarios, suscribiros al canal, a lamanzanamordida.com y, por mi parte, poquito más. Nos vemos muy pronto. Aquí, ya sabéis, en el canal con más contenido, porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!